Que la realidad no es el arte, es la visión subjetiva del autor. Exacto. Sobre la realidad. Así y que es. un mismo fenómeno tú lo interpretas a la luz de tus concepciones. Entonces, claro. Por eso la poesía y el arte es así. Frente a un fenómeno, frente a un árbol, Chanmarín te va a contar lo que él siente del árbol. Es objetivo el árbol. Bueno, Chanmarín era un hombre que nació en el campo y su percepción de la naturaleza comienza desde lo que él nos narra en Las gracias y desgracias de Chico Perico, de que él escuchaba la música sinfónica que caía de los árboles. Entonces, ese contacto de él con la naturaleza denota desde que él era un niño una relación muy especial, muy mágica. ¿Cómo está, doctora Irene Delgado? Bueno, un poco, vamos a ver cómo me siento apabullada, ansiosa y buscando un remanso de paz en estos temas literarios. Ha llegado al lugar correcto. Mira, ayer pasé un día excelente, porque fuimos invitados un grupo de escritores a la Escuela Episcopal San Cristóbal y me dejaron la mejor impresión del mundo, esos chicos motivados. Tuve la felicidad de encontrarme a varias ex estudiantes míos de la universidad. Y bueno, eso siempre da satisfacción porque uno siente que bueno que ha sembrado una semilla. Y aquí tenemos un grupo de Fundación Chanmarín que Chanmarín tuvo no solo el privilegio que un excelente, un pionero de nuestra literatura infantil, sino que además su obra fue sembrada no solo en su región y en el país, sino en su familia. Entonces la familia formó una fundación y han tenido el valor y la inteligencia de recopilar una obra extensísima que cada vez nos hace descubrir más facetas del escritor Chanmarín. Un hombre con que abrazó una ideología con claridad, o sea, él estaba convencido, exacto. Pero escribía para todos. Así sin mismo tratar de imponer sus ideas en la literatura que dejó. Por eso mi papá tenía una cosa. Déjame presentar, está hablando Abril Chanmarín, hija de Carlos Francisco Chanmarín, y aquí tenemos a la nieta, así que aquí están todos los herederos. Abril, decías. Sí, quería explicar cuál era la personalidad de mi papá. Era un hombre amplio, un hombre con un pensamiento universal. Él valoraba lo bueno de donde estuviese. Un hombre raizal, por ejemplo, mi papá, o el campesinado, el folclore, eso tú lo encuentras en toda su obra. Y tenía ese respeto por todas las ideologías. Él no andaba peleando politiquería. Sus luchas eran por cosas trascendentales, como el canal. Claro. En eso se involucró y mucha obra, décimas, poemas en defensa de la soberanía. Por ejemplo, yo te diría que no perdí el tiempo en cosas banales. Sí, exacto. Mira, ayer tuve que mencionar en este recorrido que hicimos por la Episcopal, por los diferentes salones de los últimos años, me sale un chico y los niños chicos muy motivados. Me dice, pasamos, de pronto no sé a qué vino el tema, dice, porque yo soy comunista. ¿Sí? Yo le digo, qué bien, tú conoces al escritor Carlos Francisco Chanmarín, y otro le riposta. Lo contrario, dice, y le digo, bueno, pero ¿qué entiendes tú por comunismo? ¿Tú has leído? Es decir, hay que leer para sacar una conclusión. Entonces le pongo el ejemplo de Chanmarín. Chanmarín creyó en su ideología y la sustentó. Sin embargo, no ignoraba los principios de otros, y que es como la religión. A final de cuentas son temas que uno no puede pelearse por esos temas, porque cada ideología al final del camino se encuentra porque los principios de igualdad. El socialismo estuvo en la asamblea, Víctor Goitía, Demetrio Porras, y no eran esto de ahora, que vamos a cerrar la calle, y no. Planteamientos que eran tomados en cuenta incluso para la constituyente del 41 y del 46. Claro. Exacto. Bueno, Chanmarín tuvo pensamientos, lo hemos, o sea, no ha estado a un lado en
y en la historia panameña. Ha estado ahí. Entonces, está ahí siempre. Hay que estudiarlo para toda esa gente que quiere ser de izquierda y exactamente. Tiene que saber de qué estamos hablando. Así mismo es. Yo creo que el panorama está tan vacío de corrientes ideológicas serias. Sí. Son muy poca la gente que de verdad todavía levanta una bandera convencido, una teoría hacia dónde va el país. Entonces, en medio de estos 30 años que llamamos después de la invasión, nos quedamos como en el aire. Se nos cayó la soberanía, la lucha, que era una cosa que unía, ¿verdad?, a toda la gente, a todos los panameños, y nos quedamos así como flotando. Claro. Y es que, todavía sí. estamos por ahí, por eso es que tú pero no encuentras yo lo que pienso es que las ideologías, las ideologías como los problemas evolucionan. Es decir, no estamos en el siglo XIX. Las cosas, el mundo se ha movido muy rápidamente. Así que, así como en muchos aspectos uno tiene que transformar y modernizarse, a ti también las ideologías. Claro. Porque una ideología no cae en el vacío, en la teoría únicamente, sino que tiene que contextualizarse. Y eso es lo que muchas veces no se hace. Entonces uno cae en radicalismos absurdos. Bueno, hay muchísimos ejemplos para no entrar. Mira, el tema de hoy tiene que ver con todo esto, porque Jean-Marie abarca tanto, pero habíamos concebido la celebración o el homenaje o la conmemoración del Día de la Tierra. Y yo pensé, ¿qué mejor autor para hablar de la tierra, de la naturaleza y de lo nuestro que Carlos Francisco Jean-Marie? De la naturaleza se ha hablado siempre en el arte, en la literatura, en la pintura, en la escultura, en todo. Siempre está la naturaleza presente. Y yo que a veces me doy de pintora, me pongo a pintar la naturaleza y le digo, pero ¿para qué pinto la naturaleza? Si mejor es verla. Es decir, no puedo superar ni hacerlo mejor. Pero, por ejemplo, cuando veo una acuarela de Lía Jean-Marie, digo, bueno, exacto, la nieta de Carlos Francisco Jean-Marie, me digo, bueno, ella que recibió de su abuelo toda esta influencia, porque las artes se conectan, la pintura con la literatura, lo vivió y supo interpretar. Entonces, es una forma personal de ver lo que es la realidad, como decía Jean-Marie. Ya la transforma en su visión personal. Así que sí hay un valor del verdadero artista que pinta y que capta, igual que Jean-Marie. Él dice, yo parto de la realidad, dijo él. Pero dijo también que la realidad no es el arte. Es la visión subjetiva del autor sobre la realidad. Así y que un mismo fenómeno tú lo interpretas a la luz de tus concepciones. Entonces, por eso la poesía y el arte es así. Frente a un fenómeno, frente a un árbol, Jean-Marie te va a contar lo que él siente del árbol. Es objetivo el árbol. Pero llegas tú y haces otro poema y te vas por otro lado. Así que puedes seguir pintando. Exacto. Porque leía a un autor en estos días que decía, no, pero ¿para qué vamos a pintar pajaritos y naturaleza? Eso es pintura decorativa. Hay que pintar pintura, hacer arte de social, de vanguardia. Entonces surgen todos estos collages y todo, que bueno, es un arte, pero de una manera distinta. Pero me dice, consulto con otro pintor y un artista y me dice, no, yo no estoy de acuerdo con es un autor que expuso en Francia y opinó de esa manera. Y me dice un panameño, no, yo no estoy de acuerdo porque lo regional para Latinoamérica tiene que ser transformado en arte, porque esa es nuestra visión latinoamericana de nuestra realidad. Y ahí vamos a Jean-Marie. Sí, exacto. Bueno, Jean-Marie era un hombre que nació en el campo y su percepción de la naturaleza comienza desde que está niño. Desde lo que él nos narra en Las gracias y desgracias de Chico Perico, de que él escuchaba la música sinfónica que caía de los árboles. Entonces, ese contacto de él con la naturaleza denota desde que él era un niño una relación muy especial, muy mágica.
y una percepción diferente del mundo que luego se va expresando no solamente en la literatura, sino también en la pintura. Y en todo lo que él hacía, y fue un hombre que hasta el final era un admirador de la naturaleza, un protector de los ríos, un hombre que le cantaba a la cosecha, que se divertía y le gustaba el canto de los pájaros. Cuando uno lee sus décimas, sus canciones, uno lo que ve es eso. Paisajes, montañas, el verde, los ríos, las corrientes, el mar, de todo, porque él le cantó a todo. Entonces quiero leerles un verso, una poesía que lo denota bien. Eso está en Antología Poética, que fue publicada en el marco del centenario de Chanmarín, que se llama ¿Qué verdes son? Dice: ¿qué verdes son tienen las cosas en mi alma? Cada piedra palpita, cada azúcar sonríe en su dulzura. Una rama de cedro puede servir al poema en el crepúsculo, como también para ahorcar a los tiranos, o a la joven que cantaba, porque quería la vida. Hay un pujante son en cada cosa, donde la mano pulsó una melodía. Algo florece al fenecer la aurora. Todo se mueve, sube y se dilata en mi nuevo son, y tiene un gran cariño para mi nuevo son, para mi extenso pecho. 1957 este poema. Muy lírico, eso me recuerda un poco al escritor estadounidense Walt Whitman, que escribió a la naturaleza de esa manera, describiéndolo de una manera lírica, porque la naturaleza ha sido abordada a través de los siglos y de los años por autores de diferente manera, ¿no? Está ese del hombre que se enfrenta a la naturaleza, esa naturaleza que es agresiva. Tenemos el caso, por ejemplo, de Ernest Hemingway, el famoso libro El viejo y el mar, esa lucha con la naturaleza, con el pez exacto, que lo que va a voltear su bote. Está, por ejemplo, Jack London también, norteamericano, que se enfrenta a esas estepas frías con su perro. Es decir, hay esa visión de la naturaleza, de esa agresividad. Yo pienso que bueno, vino la época anterior a esa, la época romántica de un Whitman, de un Thoreau, que también ven ese lirismo de la naturaleza. En Chanmarín, yo diría que la naturaleza siempre es vista de una manera lírica, poética, pero también, por ejemplo, se siente, y en ese sentido yo creo que en Panamá es un pionero de esa lucha por la defensa de la naturaleza, por la ecología, lo que ahora... Sí, muchísimo. Desde sus primeros poemas, yo creo que uno de los primeros, entre los primeros poemas, poetas, que en los años, desde que empezó a escribir, año 42, ya él planteó la lucha ecológica. Exacto, muy temprano. Y murió. Su última lucha política fue la lucha en defensa del río Cobre, de por allá por Las Palmas de Veragua, que lo iban a represar. Y él se convirtió en un ideólogo de ese grupo de campesinos indígenas. ¿Eso fue en qué fecha más o menos? Eso fue ahora, en los años 90, 2000. Ya, exacto. 2004. 2000, ¿sí? Y aquí entonces, caso así. ahí están sus poemas sobre el río Cobre, para los días de la mina. Exacto. Ustedes vieron correr por todas las redes una décima que decía no a la mina, algo así. Sí, y lo escribió en aquella época. Imagínate, años que, no como sé. Como que fue un visionario, ¿no? Porque ya ese movimiento se venía dando en Europa y en África, en otros países. Una de las luchas. Y él lo vio venir hacia Panamá. Imagínate, años 70. Entonces, mismo. Su adhesión, su amor por la naturaleza es desde que era un niño. El libro ese que es autobiográfico, que él mismo escribió, eso que dice que él oía la música de los árboles. En estos días yo vi un reportaje en la televisora alemana, Deutsche Welle, y me quedé pasmada cuando había unos científicos con unos aparatos y lograban captar la música de los árboles. Exacto. A través, dice que la forma en que se mueven las hojas van generando
una melodía. Yo me quedé pasmada. Digo, bueno, Jean-Marie lo oyó. Lo oyó. Ahí está lo que nosotros llamamos la relación de la ciencia con la poesía y la literatura. En realidad los poetas son una especie de científicos que pueden prever las cosas. Mira el caso de Julio Verne. En Francia, sí. Él fue a la luna, al centro de la Tierra, cuando no se pensaba en eso. Así es que realmente sí existe esa relación. Ahora que tú dices la lucha de Jean-Marie, después de describir... Sí. Solo fue un viaje imaginario. Fue un viaje imaginario que incluía cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? O sea, Exacto, increíble. ahí es donde está el genio. Es así es. Ahí es donde uno ve el genio, ¿no? Porque estaba viendo incluso que después de esa lucha se declaró un día de la lucha contra las presas. Ajá. A partir de 1971. Precisamente eso, porque yo de Sí. verdad no había escuchado de Río Cobre. Una vez que lo busqué de una vez. Y sí, hay fotos y todo. Es un Una río lucha hermoso, importante. hermoso. Sí, decía un escritor que la única manera quizás de salvar el mundo, que es quizás una utopía, es hacer que los escritores sean escuchados porque son visionarios. Y si se hubiese, imagínate tú, si se hubiese escuchado la voz de Jean-Marie, que era una voz poética, quizás no hubiéramos tenido que llegar a esto de la mina, porque ya el daño estaba hecho. Es decir, ¿desde cuándo venía él advirtiendo eso? Y aquí está esto que él dijo en un discurso al recibir una condecoración en el Parlamento Centroamericano. Dijo en el 2006, lo que tú decías, que comenzó esta lucha temprano. La naturaleza en general es vapuleada, incendiada, vaporizada, hecha polvo, para el beneficio de las toneladas de dólares y euros de unos cuantos multimillonarios. Es decir, ahí está cómo va de ese concepto de la naturaleza a buscar las causas y a rebelarse, ¿no? Y a denunciar. Y a denunciar. Ese era su exacto. estilo, su política. Exactamente. Es un pensamiento también muy avanzado desde su Muy época. avanzado, exacto. Porque el concepto de desarrollo sostenible no aparece hasta finales de los años 80, que es ese concepto de proteger o dar en buen uso a lo que tenemos hoy para asegurar también el uso de las generaciones futuras. Exacto. Y ese contacto con la naturaleza, en donde no solamente está la naturaleza, sino también las actividades económicas, es donde vemos también la preocupación de él de qué uso se le va a dar a la naturaleza, en beneficio de quién y para quién. Entonces eso también se ve revelado, se nota en todo lo que él escribe, desde el principio hasta el fin. Con las últimas luchas en el río Cobre, uno lo lee en esos poemas. Exactamente. Ahora, yo sí quería señalar que en materia de poesía, Jean-Marie tenía una gran, como en todo, él no se limitaba. Tú buscas la obra poética del chico, hay coplas, hay décimas, hay verso libre, hay verso rimado, estructurado. Exactamente. Y hay frases, pensamientos, como este que acabas de leer, ¿no? Exacto. Eso es poesía. Verá cómo vincula el tema de la destrucción de la naturaleza, la causa que lo tiene así y la defensa del medio. Entonces, tú buscas en la obra, nosotros tenemos varios libros sin editar, todavía. Hemos logrado una edición importante con motivo del centenario y una reedición. Pero obvio es tan difícil publicar. Tenemos un libro que se llama El son de las cosas y de los animales. Es impresionante, hecho en los años 56. Él te agarra una hormiga y te hace una poesía de la hormiga, el son de la hormiga, el son de la riera. El son es impresionante y es poesía libre, pero hermosa. El son de las cosas, el son de los zapatos, impresionante. Y tiene también en esto de naturaleza, como te decía, coplas sobre el mar, sobre la lluvia, sobre las rosas, sobre el mundo entero. Ecológico desde que nació, porque como decimos, nació en el monte, en el campo. Claro. Es que yo digo, Abril, que el poeta, el escritor que nace en el campo, ya lleva una ventaja. Y
Jean-Marie todavía más, porque además, desde el vientre de su madre, él, y hay la teoría de que los niños escuchan en el vientre. Yo pienso que Jean-Marie escuchó todas esas décimas porque nació con una facilidad, prácticamente las producía automáticamente. Eso definitivamente es una ventaja. Yo sé que él siempre dijo, el escritor se hace y no nace. Eso es una de las pocas cosas que no estuve de acuerdo con él. Es decir, yo pienso que él nació y siguió haciéndose. Una predisposición. Claro, definitivamente. Pero uno lo ve, por ejemplo, en la gente del campo, que quizás algunos no han recibido la instrucción o no tienen el talento que tuvo Jean-Marie, pero tienen esa capacidad de observación. Cuando tú hablas con una persona del campo, y por ejemplo los indígenas también, ves, lo que ellos hacen es arte, porque tienen la capacidad de observar, y eso es muy importante. Nosotros en la ciudad no tenemos ni el tiempo, tenemos una premura, es decir, nuestro arte, si lo producimos, es diferente. Uno no puede quizás recuperar, echar el tiempo atrás para pretender conocer la naturaleza como la conoce alguien que nació allí. Allá, claro. Y él es el típico representante de la gente de su generación que nace en el campo, que tiene esa vinculación familiar, ese amor por los abuelos, es decir, es como ver la vida de muchos otros que nacieron en el campo. Es sumamente interesante. Por eso yo en el artículo que publicamos en Lotería dije que Jean-Marie va de lo personal a lo universal. Sí, eso es importante, esa tesis. Exacto. Él siempre le preocupaba el localismo en la literatura. Y siempre decía, el buen poeta, el buen autor es aquel cuyo pueblo asume su obra, pero que esa obra trasciende. Por ejemplo, José Martí, ¿verdad? Escribió para unos niños X en Cuba en una época, pero todavía recitamos Cultivo una rosa blanca. Así mismo. Rubén Darío. Entonces, él le preocupaba esa Oye, García falta, Márquez también, por favor, exacto, sí. Ese que la obra se quedara en un grupo específico, pues él decía eso. Sí. La poesía no tiene frontera. Mira, él escribió en el año 59 6 poemas a 6 ciudades chinas. Él estaba en China. Fue a una conferencia mundial de la paz. Cuando él regresa, vino tan impactado de las ciudades como Pekín, Nanjing, Cantón, de donde venían sus abuelos, que a cada ciudad de donde fue, que eran 6, le hizo un poema, La cosa más hermosa, que tampoco estamos, creo que en el libro Antología Poética pusimos algunos. Y cuando tú lees esa poesía, entonces dice él, esta poesía no es para los niños nada más de Panamá. No. Mira, China, para los días del centenario, a mí me entrevistaron de Pekín, de allá de Nankín, no como es que le llaman ahora. Una columna artística, periodística, para hablar de esos poemas. Y yo me quedé pasmada, digo, En estos días también hemos recibido escuchamos, ¿verdad? Un libro que escribieron un grupo de autores de Costa Rica, profesores universitarios, investigadores de las relaciones de Panamá con China. ¿Verdad? Centroamérica con China. Esa relación histórica de cuando viene, de todo lo del canal y todo lo demás. Y Jean-Marie tiene un capítulo. Entonces, cuando uno ve eso, nos quedamos, wow, una poesía del 59 y ahora se rescatan. Y cuando yo las encontré, que ahora las sacamos a la luz, ni yo sabía que existían. Y las encontramos en unos papel cebolla, que antes uno escribía en papel, el que escribía, todo destruido, delgaditas. Ahí tengo los originales. Quiero ponerlos en el memorial, porque allá queremos poner... Se está preparando un memorial en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Simón Bolívar. Bolívar de la universidad. Perdón. Un memorial es un espacio para conservar
parte de su obra, las medallas, los títulos, los certificados, la mejoranera, porque la camisilla, porque esa es otra dimensión de mi papá. Lo folclórico. Eso era su esencia de vida campesino. Y creo, como tú decías, que él oía al abuelo tocando mejoranera. Sí, y a la abuela, a la madre cantando tambor. Y de hecho, la gran producción de décimas que escribió, que la escribía casi a diario. Tenemos como de verdad 800. que cuando lo decimos, nosotros mismos nos sorprendemos porque es verdad de verlo a él. Todos los días él escribía una décima. Eso viene como en el canto de él, porque escribir una décima requiere un cierto grado de concentración, y él fue desarrollando esa habilidad que le salía en automático. Sí. Si no escribía, yo creo que se sentía como empachado. Exacto, tenía que dejar salir esa décima. Pero la décima se caracteriza en su producción como una de las cosas que le dedicó mucho tiempo, y quizás hasta llego a pensar que quizás fue una de las que más disfrutó. Claro. Porque incluso hacía décimas para hablar de las cosas cotidianas. Nos hemos encontrado décimas, y hoy en Panamá estábamos hablando de la constituyente, hay una décima de la constituyente. Si ahí estaba el tema de discusión era el código de trabajo, hay una décima del código de trabajo. O sea, él lo hacía como una manera de expresar también y de educar, porque también en eso iba todo su pensamiento, y cómo él resumía en esas 4 estrofas de esas décimas. Era un gran maestro, ¿no? Su pensamiento, y enviar un mensaje a través de la poesía. Claro, exacto. Y sobre todo en la literatura infantil, donde se dio gusto buscando a los niños. Ahora después del corte vamos a hablar de la literatura infantil y cómo aparece la naturaleza en esa literatura. El tema de la perrita laica, que si quiero hablamos ahora. Y lo que pasa es que el inicio de la carrera espacial fue en realidad parte de la Guerra Fría, y fue un tema más ideológico que científico. Al punto de que los soviéticos, a pesar de que no estaban completamente listos, y de hecho sufrieron varios fallecimientos después con los que siguieron en las naves Soyuz, no se arriesgaron y mandaron a la perrita. Y Estados Unidos lo intentó también, pero no le fue, y no se habla mucho de eso. Exacto. Así que ¿cómo llevar eso a la literatura? Eso ahora me he quedado pensando. Sí. Tiene poemas de Yuri Gagarin, el primer satélite que mandó Rusia al espacio, que fue el primero en esa carrera espacial. Un mundial en la una noticia, poesía. Era la derrota del capitalismo y de la ciencia. En la carrera espacial. De eso tiene una poesía del satélite, que fue la primera obra humana en el espacio. Él es de año 59 y una lo escribió. Imagínate. No paraba. Lo de la perrita laica, él escribió esa poesía y está publicada en la antología poética también. Se llama Elegía a la muerte de Laica. Wow. Más arriba del aire tu suspiro y tu pulso iban abriendo el cauce morado del vacío. Las ondas enredaderas del espacio florecían, sus orquídeas siderales. Tú allá, ultrasónica, girando y girando, tu hociquito de rosa, tu voz de nieve, tu corazón tupido de crepúsculos. Laica mía, laica de todos, laica interplanetaria. Ay, qué belleza. Y así sigue. Eso hablamos de literatura infantil. Imagínate. Y yo te digo que la literatura infantil es lo que debemos pensar, no es solo para niños. La literatura si es buena literatura, es literatura para todos. Entonces, un buen ejemplo, Chamarín. Imagínate tú en esos cuentos que son poemas, son bellísimos. Es decir, se adaptan para niños porque también hay ese juego con la rima, con el ritmo, que él manejó también. Sí, porque era músico también. Era un auténtico músico. Nadie le enseñó, tocaba guitarra, bandoneón, piano. Impresionante. Él lo aprendió solito. Tenía un sentido musical. Y otra cosa que también se destaca en su literatura, pero también en la pintura, es el tema del uso de las figuras de animales
para transmitir algunas emociones y personificar a los la animales personificación que de animales, que eso es muy propio de la literatura infantil. Tío Tigre con Tío Conejo, aquí están. Ay, sí, Tío Tigre y Tío Conejo sacados Personajes de la, humanos, sí. ahora son folclóricos, es cierto. Sí. Esa es otra gracia que mi papá tenía. De los cuentos, así como el libro que ustedes hicieron, ¿verdad? Sí. Tuitelsi, creo. Exacto. Hermoso, de las tradiciones, de los miedos, De los aquella exacto. leyenda Leyendas del y cuentos de Panamá. aquel puerco que Exacto. venía, ¿no? Entonces, esas tradiciones, él las convertía entonces en cuento o en poesía, como ese Tío Tigre con Tío Conejo. Además, canciones infantiles. Exacto. Tú no puedes quitarle a Jean-Marie el mérito. Tengo un libro recogido de canciones infantiles escolares. No sé si últimamente han escuchado el tema de que una de sus canciones es La Murga de Murga. Calle Abajo, Ajá. de Calle Arriba de las Tablas. Sí. Tararararana, Sí, exacto, la bien ese era un conocida. canto que le escribió a sus niños de la escuela La Colorada. Imagínate. Estamos hablando del año 46. Entonces, esa música, ¿verdad? Que también Cable Onda Sí. hizo un spot chiquito, muy lindo. Esa música, él dice que trascendió a este punto donde está. Antes de morir, él no se había dado cuenta de hasta dónde ha llegado, que ahora estaba hasta en las redes y en la televisión y en todas partes. Él cuenta que este canto, él se lo enseñó a sus alumnas normalistas en aquellos años que él fue profesor allá. Y que fueron sus alumnas las que lo llevaron a los campos y y a los pueblos. Y por allá las maestras que estaban en las tablas en Herrera, fue las que llevan el canto y se va haciendo parte del folclore y la cultura. Y tan es así que en los días en que estaban discutiendo, se volvió una polémica, si era o no era un canto de Jean-Marie, una maestra viejita, en una silla así toda, ella dice, sí, él me lo enseñó y lo cantó. Eso fue, cantó, con la letra y todo. Con la letra. Entonces, músico que también metía el campo, el folclore y todo. Entonces, y puesto en la literatura infantil también Sí. todas las tradiciones del campo. Por ejemplo, cuando lees el baile de las mariposas, ¿verdad? Que iban al baile las mariposas con sus polleras rasgadas, Sí. las tulas de chicha perdida, y Don Sapo, retumbaban las navajas. y los tembleques caídos porque Sí. se formó la pelea debajo de la enramada. Exacto. Y los típicos. Pero lo más lindo Pero es que llevado. en este cuento poesía, porque además Cuento poesía, Poema, poema que eso sí. yo estuve buscando si Una hay belleza antecedentes eso. de autores con cuento poesía, que eso y me encontré que una de las de esas era de Gabriela Mistral, pero en aquel Gabriela Mistral. Entonces, el cuento del baile quizás de las también mariposas. García Lorca, que era Sí. otro que siempre me recuerda a Jean-Marie. Es que él dice que García Lorca fue uno de sus... Eso es lo que Ay, leía. bellísimo. García Lorca y Rubén Darío. Dice, Así es, fueron sus... así es. Los autores de los cuales... es más, él dice que unas vacaciones lo tenían castigado y se puso a copiar como Rubén Darío lo decía y él trataba de hacerlo. Y él hizo un diccionario de sinónimos para poder hacer poesía. Un diccionario de sinónimos de él, para poder tener palabras. Palabras, No, sí. exacto. Ya, pero No, eso era además, increíble. así como en política, fue un tipo consecuente. Jamás cambió de Consecuente, partido. exacto. Él se inscribió en el Partido del Pueblo en los años 50 y murió en el año 2012, ¿de acuerdo? Con el partido. Jamás se le ocurrió pasar de un partido a otro, ni renegar de sus ideas, ni nada, consecuente. Pero lo lindo es que con una lucha política que le costó la cárcel, en la cárcel escribía poesías. Uno de sus libros de poemas, cuyos poemas muchos están aquí, él estaba preso en la cárcel de Chitré después del golpe. El golpe militar se da en la ciudad, a él lo ponen en la cárcel Modelo y después lo mandan para la cárcel de Chitré. Y allá escribe todo un libro de poemas que está dedicado a Abril, mi hija. Sí, qué lindo, sí. Era una bebé, tenía 9 meses. Sí. Entonces, en la cárcel, dice él, era el mejor lugar para escribir.
De hecho, en la cárcel escribió el hermoso poema que le dedicó a su maestra Beatriz Cabal. Ah, sí. Ah, sí. En Mi el vieja año maestra. 52 fue eso. Un A poema una maestra, precioso. pero qué belleza el poema. Esos poemas están acá en la antología. Fue para mí y para mi hija, que fuimos las editoras, una pasión comenzar a recoger y seleccionar poemas, y dejamos por fuera un montón, porque no se podía, ¿verdad? No, por supuesto, son montones. Así que, ahora de que dice verdad, de la personificación, que tanto de animales, que tanto gusta a los niños, aquí en todos estos cuentos que son poemas, está bueno. Por ejemplo, el cuento de una noche de lluvia, dijo la cigarra que toda la noche se la pasó lloviendo. El cuento de quién se come a quién. Dicen que el tío lagarto al muleto se traga y por allí se va. El cuento de los apuros de la abejita, que es tan icónico de él y se recita y además, en muchas mira, escuelas. en este libro, si tú, ahí está la firma, él ilustraba sus Wow, libros. es una belleza de ilustración. Ilustraba sus libros. Ahora la ilustración es toda una profesión. Y yo veo que ustedes están alentando un grupo para de ilustradores. jóvenes. Él hacía la ilustración y las portadas de sus libros. Y bueno, ahora hay la ayuda del internet y de los programas que te acaban de ilustrar las cosas, pero esto era a mano alzada, totalmente. Sí, y todos los libros tienen ilustraciones de él. Wow, increíble. Era un tremendo artista también. En el mes de junio, mira Mira la eso, pelea en la sí. enramada. Exacto. Y acá está firmado. Cárcel de Chitré, desde la cárcel ilustraba. Bueno, este es el poema de la Baila de las Mariposas. Es importante, en el mes de junio, mira la abejita. La abejita, exactamente. Mira el viento. Y su forma de ilustración muy caricaturesca, muy expresiva. Muy sencilla. Sí, muy sencilla. Aquí está el viento bravo, porque le dice a la abeja que él no tiene la culpa porque no llueve, que el problema es personificación del viento. Eso es como en la mitología griega, que cada dios representa a un ser de la naturaleza. Es decir, que hay mucho conocimiento. Mira este grillo tocando su guitarra. Exacto. Es una cosa impresionante. Impresionante, sí. Exactamente. Mira, en el mes de junio, yo quería destacar. Y siempre a lo panameño, sí, lo regional. Otra cosa. Y también Changmarín hizo también una relación muy hermosa entre su poesía, el concepto de nación, de patria y la naturaleza. Y eso uno lo lee en todos sus poemas, cuando le canta la patria, le canta la bandera. Ahí va toda la esencia de lo que es la naturaleza de este país. Así es, y quiero leer un párrafo que escribió y que tú citas, Abril, en tu libro, Dora Pérez de Zárate, que fue otra gran folcloróloga. Sus versos, dice ella, de hombre que nació en el campo y absorbió sus paisajes, hablan de todo eso que ha sido para él esencia de existir. Fue asimilando lenta pero positivamente los elementos más representativos de su ambiente, y por eso pocos como él conocen el significado del canto de un hombre frente al trapiche al filo de la madrugada, de las travesuras de un lucero al florecer la noche, de la agonía de la estrella que palidece, de las aguas que corren violentamente entre los escollos de la montaña impenetrable, del sereno que se cuaja en los senderos de la ansiedad que no satisface. Maravillosa. Bellísima descripción de ella. Impresionante. Sí. El año pasado, para junio, como una de las actividades del centenario, presentamos, Elía, mi hija, hizo de curadora de una exposición que le llamó Pintura, Pincel, Changmarín, Pincel y Pluma, donde ella demuestra que mi papá pintó lo que escribió y escribió de lo que pintó. Y así, por ejemplo, tenemos un cuadro de Victoriano Lorenzo y tenemos poemas sobre Victoriano. Escribió unas frutas, naturaleza, ¿verdad? Y al lado una de las tantas poesías sobre eso. Entonces hay una estrecha vinculación en toda su obra. Los cantos son cantos. Bueno, es que la obra de mi papá es realista, es el realismo.
¿verdad? Lo que lo Así se definía mueve. él, sí. Sí, él no te pintaba cosas abstractas ni para que la gente compleja, siempre era sencilla, pero bien trabajada, con un conocimiento muy grande del idioma, sí, de la estructura del verso. Por ejemplo, aquí él hace un rato hablábamos del manejo del octosílabo. Mira, eso viene de la época de Lope de Vega, que a su vez Lope de Vega reconoce en Espinel el origen de esta forma de verso. Que da lugar a la décima. Que da lugar a la décima, exactamente. Esto dice Lope de Vega, ¿no? Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Eso es un poema en octosílabos. Y entonces hay una referencia clásica al octosílabo que Jean-Marie manejó también, ¿no? Nosotros contamos como 800 décimas. Para quien no lo quiere creer, él y yo nos pusimos a recopilar en unos libros de este tamaño, son de gruesos, las décimas, tratando de agruparlas por año, por años, décadas, y es una cosa increíble. Hay 10 tomos donde están las décimas, un poco clasificadas, y es que él escribía, como dice Abril, todos los días. Todos los días. Él después que ya al final veía las gallinas. El buen cantautor. Sí, pasa una canción todos los días. Todos los días. Cuando le preguntan a Paul McCartney qué hace en las mañanas, no, yo siempre agarro la guitarra y algo así. Ajá. Es que esos son los verdaderos creadores. Claro. No es la gente que escribe un cuento para un concurso. Aquí es muy común. Concursos, lamentablemente, concursos de literatura infantil. Lo último, una persona escribe un buen cuento, se gana el primer premio y tú no ves ni un cuento más de esta persona. Ay, sí, por eso es lo que dicen que escribir el segundo cuento de éxito, el segunda obra de éxito es más difícil que escribir la primera. Oigan, se me ha acabado el tiempo, pero para que ustedes puedan despedir, yo les digo que estos autores no pasan de moda y no van a pasar de moda. Hay un programa en NBC, en Estados Unidos, que se llama el show es con un personaje que se llama Jimmy Fallon, que es el más visto en la noche en Estados Unidos, en la televisión, y que tiene una gran repercusión en internet. O sea, además de que lo ven los viejos, lo ven los jóvenes. Así que, y él tiene un nuevo segmento. Él está agarrando a buenos autores, le ha pedido a autores que le manden sus libros, los lee y escoge uno, y son libros que no están vendiéndose mucho por Amazon. Entonces él llega y agarra el libro y lo recomienda. Este es el libro de esta semana. Y le pone un sello. Este es el libro que yo recomiendo esta semana. Y ya lleva 2 libros que estaban en el número 20.044 de ventas, que pasan al 12.6 en ventas en Amazon Global. Ya ha comenzado ese segmento. Y lo más seguro es que termine siendo replicado en otros espacios televisivos, no solo en Estados Unidos, sino en... Sí. Porque la lectura es buena. Por favor. Y los productores de televisión se han dado cuenta de que la gente que lee, ve televisión. Exacto. Así mismo exactamente. Bueno, hemos celebrado el Día del Libro, el Día del Escritor, el Día del Planeta y la Naturaleza. Bueno, ha sido un programa muy variado y que ha involucrado muchos elementos, ¿no? A través de un autor que fue polifacético y multitemático, como Carlos Francisco Jean-Marie. ¿Y quién es mejor, quién mejor que sus herederas? Que sus herederas aquí, hija, nieta. Así es que les agradecemos, Fundación Jean-Marie, que hacen una excelente labor, ¿no? Y motivan a otros y a los estudiantes. Ayer un estudiante, por ejemplo, cerrando en la Episcopal de 6º año, me hizo una pregunta que me dejó pensando que hay la juventud promete. Me dice, profesora, ¿y cómo puedo relacionar la música
con la literatura? Mira, fue una pregunta muy profunda y lo hemos contestado aquí con la obra de Carlos Francisco Chamarrín. Para él la música, el color, el arte y las letras fueron uno solo. Así es que bueno. Bueno, muchas gracias de parte de la Fundación Chamarrín. La labor que tenemos como fundación de verdad ha sido incansable. Para un ejemplo, el jueves estamos en la escuela de Playa Chiquita, en Chorrera, en una feria, el jueves. Así es mañana. Mañana es jueves. ¿O es el viernes? El viernes. Convocada por el Ministerio de Cultura y otras organizaciones de la comunidad para celebrar la lectura. Entonces allá vamos a hacer un taller de lectura y una feria muy linda que va a haber de libros en esa escuela con un círculo de lectura que se llama Chamarrín, creado por un educador que lamentablemente se nos fue. El profesor, ¿cómo es que se llamaba? Se me olvidó. Delgado, ¿no era? No. Y es una actividad que yo digo no paramos. Tenemos que estar a cada rato en un evento, en un programa. Chamarrín, nosotros dijimos, dejó hecho su marketing. Sí, exacto. Eso decimos, sí. Muchas gracias. Y la academia también tiene una actividad mañana en la Escuela Federico Escobar, donde hemos creado el primer concurso en honor a Telsi Sánchez, un concurso de lectura con los estudiantes de esa escuela. Así es que estamos también, toda la semana ha sido llena de actividades. Yo creo que es importante que estos espacios y toda la tarea que se está haciendo en el área cultural para este país la necesita la gente. Hay mucha necesidad de lectura y una necesidad de estos espacios de imaginación, de arte, porque estamos muy llenos, sobre todo en las redes sociales, hay también que llenarlas de poesía y hay que llenarlas de literatura. Y es un trabajo que hay que seguir, tenemos que seguir esforzándonos para que eso ocurra. Tenemos que valorarlo también. Porque vemos que los chicos lo necesitan, la juventud lo necesita. Y le agradecemos a Radio Ancón que nos haya abierto ese espacio en medio de este torbellino de temas. Quiero leer unas coplitas, unos poemas aquí antes de terminar, y como ya vienen las lluvias, dice: de la lluvia. Hace 1 semana y media que no deja de llover. Llueve la teja y el patio, la leña no quiere arder. Con un viento azul la lluvia viene de la serranía. Trae una ronda de flores y una jaula vacía. Una fina y blanda lluvia viene de mayo y de abril. Pasa por junio y septiembre y se queda en el Toro Gil. Está viendo, Diego, aprende cómo se cierra un programa de radio. Diego Hurtado, muchísimas gracias. Soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien, gracias, doctora.